A nivel internacional preocupa muchísimo el conflicto en Medio Oriente entre Israel y Gaza, entre Israel y los palestinos. Aumenta día a día la cantidad de muertos. Ayer hubo un ataque muy importante de Israel a Gaza con más de 40 muertos. Hubo una reunión también de urgencia en la ONU para tratar de acabar con este conflicto. Para entender más qué es lo que está pasando, qué repercusión puede tener a nivel mundial y la importancia de la reunión de la ONU también para acabar con este conflicto, vamos a conversar con Gonzalo Fioreviani, analista internacional, que convocamos casi todas las semanas. Últimamente estamos convocando a Gonzalo para que nos ayudes a entender en este caso, este conflicto internacional. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Un gran saludo a toda la audiencia. Venimos todas las semanas últimamente porque el mundo sigue en conflicto, ¿no? La verdad. Lamentablemente te convocamos para hablar de estos conflictos, ¿no? Que son, como lo decíamos, allá en Israel, en la Franja de Gaza, pero tienen repercusión a nivel mundial. Los ojos del mundo están puestos porque además es un horror lo que está ocurriendo, la cantidad de muertos que hay día a día y parece tan difícil de parar. Sí, realmente, muy difícil de parar. Un conflicto de una resolución muy compleja, prácticamente posible a mediano plazo, sin dudas. Esta es la escalada de violencia más grande que viene de la región desde por lo menos 2017. Todo indicaría que estamos cerca del inicio de una nueva guerra de Gaza, parecida a la de 2009 o la de 2014, guerras que dejaron decenas de miles de muertos. Todo indicaría que vamos de camino. Es una situación muy compleja y un conflicto que, para que la gente entienda, es muy difícil explicarlo acá en tan poco tiempo, ¿no? Porque si uno tiene que explicar el conflicto palestino-israelí, hay que remontarse históricamente, inclusive hasta los tiempos bíblicos de hace 2000 años. Son pueblos milenarios, para los cuales 100 años, 50 años significa mucho. Y el conflicto moderno, a mediados del siglo XIX, viene de muy largo. Pero brevemente, Gonzalo, ¿podés explicarnos brevemente qué es lo que pasa? ¿Cuál es el conflicto central entre ellos? ¿Por qué hace tantos años que están así tan peleados? Sí, sobre todo el conflicto más moderno que surge a mediados del siglo XIX, se profundiza durante el siglo XX tras la declaración de independencia del Estado de Israel en 1948. Ambos pueblos se están disputando ahí una porción de tierra que no es cualquier porción de tierra, porque para ellos, más allá de que, bueno, por supuesto, miles de hogares allí, al igual que miles de ciudadanos israelíes, miles de judíos, lo que sucede es que para ambas religiones, para los musulmanes y para los judíos, la zona de Jerusalén Este, que es donde empezaron los conflictos hace semanas, los nuevos conflictos que desencadenaron esta ola de violencia, es una de las zonas más sagradas para sus religiones. Para los musulmanes, la mezquita de Al-Aqsa, que está ubicada en Jerusalén Este, es la tercera zona más sagrada para su religión, de la Meca y de Medina, mientras que para los judíos, ahí es donde se ubica lo que conocen como el Templo de la Roca, lo cual también hace que sea la zona más sagrada para los judíos. Claro. Es decir, es muy difícil ponerse de acuerdo cuando ambos sectores están convencidos que esa área es una de las zonas más sagradas para su religión, ¿no? No es algo que se pueda llegar a sentar a negociar. Y después hay toda una serie de actividades políticas, por supuesto. Si uno ve los mapas, a partir de 1948, bueno, Israel fue tomando porciones de territorio cada vez mayores, que anteriormente reivindicaban los palestinos como propias. A su vez, en los últimos años viene habiendo un avance de lo que se denomina colonos israelíes, sector de la población civil apoyada por el gobierno que viene tomando terreno, viene tomando casas en la zona de Jerusalén Este, todavía algunos sectores con control israelí, palestino. La complejidad del conflicto actual se agrega un componente más, que es la población civil, que está cada vez más enfrentándose entre sí. De hecho, esta escalada de violencia empezó por enfrentamientos entre la población civil, entre un sector de musulmanes que quisieron entrar a la mezquita de Al-Aqsa hace 2 viernes, una de las últimas noches de Ramadán, que es el mes más sagrado para los musulmanes, mientras que un grupo de ciudadanos israelíes no los dejaron ingresar. Y ahí es cuando empezaron los enfrentamientos que desencadenó todo esto, ¿no? Claro, entonces, hace una semana ya.
Claro, hace una semana ya que comenzó este conflicto, estábamos viendo la cantidad de niños que han fallecido de ambas partes. Bueno, y ahora esta reunión urgente de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas, para ver si se puede terminar con este conflicto. Porque lo que también preocupa es que esto después tenga repercusiones ya también a nivel regional, mucho más graves. Sí, el problema acá, más allá, por supuesto, de las decenas de muertos civiles, la tragedia que significa cualquier tipo de conflicto armado, muchos niños han resultado asesinados en los ataques. Más allá de la tragedia humanitaria, también esto tiene implicancias geopolíticas importantes. Hay actores en la región muy importantes que pueden llegar a involucrarse de alguna manera más activa, inclusive en el conflicto, y por eso el temor de la comunidad internacional o de Naciones Unidas. Por ejemplo, el grupo político que tiene un brazo armado que gobierna la Franja de Gaza, que se denomina Hamas, tiene financiación de Irán, por lo cual Irán también es un actor en la región. Por supuesto, Israel, principal aliado de los Estados Unidos en la región. También Arabia Saudita, país enfrentado a Irán, apoya a Israel. Es decir, esto podría llegar a desencadenar un conflicto de proporciones aún mayor que ya involucre a terceros estados, ¿no? Por lo cual, en la comunidad internacional, muchos focos sobre el conflicto. Yo no creo que haya una resolución. Lo máximo que puede llegar a haber es una desescalada de tensiones y un cese al fuego temporal, ¿no? Temporal, sí. Como vos decís, es un conflicto que es tan histórico ya que lamentablemente siempre vuelve. ¿Se sabe cuál fue el balance de la reunión de la ONU? ¿O no se conoce todavía? ¿Qué pasó? No han habido declaraciones. Lo que se sabe es que se va a hacer una declaración pidiendo el cese al fuego. Bien. Probablemente se busca los líderes israelíes y los líderes de Hamas. También hay una situación muy compleja acá para explicarle a la gente hacia adentro de ambas naciones, ¿no? Hacia adentro del Estado de Israel. Se vienen celebrando 4 elecciones en 2 años. El ministro Benjamín Netanyahu no puede formar gobierno, no logra apoyos políticos necesarios. Esto le puede servir para unificarse tras el histórico enemigo común de Israel. Y por el otro lado, en Palestina, está dividido entre quienes gobiernan la Franja de Gaza, que es Hamas, y quien gobierna la autoridad palestina, que es Al-Fatah, que son 2 grupos islámicos, musulmanes, palestinos, pero que están enfrentados entre sí. Hay una interna muy grande entre Hamas y Al-Fatah. Ambas naciones, tanto en Israel como en Palestina, hay internas políticas muy grandes. Esto también ayuda un poco a explicar el conflicto. A Hamas les sirve también el conflicto, por supuesto, para unificar a los palestinos detrás de su liderazgo, para mostrarse como los artífices de la resistencia palestina, mientras que Netanyahu también podríamos decir que le sirve de alguna manera para poder unificar a los actores políticos israelíes detrás de su liderazgo en un contexto donde, como te decía, viene teniendo 4 elecciones en 2 años porque no logra formar gobierno. Israel es un sistema parlamentario. Perfecto. Como siempre, Gonzalo, siempre te lo digo, sos muy claro. Vamos a mantenernos en contacto con vos para que sigamos también de cerca este conflicto o todo lo que pasa a nivel internacional. Así nos ayudas a entender mucho mejor. Muchas gracias. Muchas gracias a vos. Hasta la próxima. Abrazo.